En esta clase vamos a hablar del sistema de grillas o de grids de Bootstrap. Acá en la computadora podemos observar que estoy en esta parte de layout. Ahí está todo lo referente a este sistema del que te hablo. Algo muy importante a saber de esto del layout es que fíjate que ya nos viene con unos breakpoints. ¿Qué son los breakpoints? Son unas resoluciones de pantalla o unos rangos de resolución de pantalla para que nuestras aplicaciones queden adaptadas, es decir, para aplicar responsive design a nuestro diseño. Entonces, cuando algo tenga un SM, significa que es para resoluciones de pantalla de mayor o igual a 576 píxeles. Si tiene en el nombre de la clase un MD, va a ser para resoluciones de pantalla mayores o iguales a 768 píxeles y así sucesivamente. Y cuando no tenga nada, cuando la clase no tenga no tenga SM, ni MD, ni LG, ni nada de esto, es porque es para dimensiones mayores a 566, es decir, para todas las resoluciones de pantalla más altas que esa, sin incluir esa. Ahora, el sistema como tal de grillas de Bootstrap se compone básicamente de tres cosas: un contenedor, una fila o varias filas y columnas, ¿sí? Entonces vamos a tener un contenedor, ese contenedor va a estar dividido en filas y cada una de esas filas va a tener columnas. Algo importante que sepas, que es necesario que sepas, es que estas columnas dentro de una fila pueden ser máximo de 12. Es decir, en una fila pueden haber máximo 12 columnas, ¿sí? Es muy importante que tengas eso en mente. Por supuesto, ya vamos a ver un ejemplo en código. Aquí podemos ver los containers y fíjense que podemos asignar las distintas clases para hacerlo adaptable. Aunque en general no las necesitamos mucho, más que nada para los contenedores. Entonces, vamos a ir al código y vamos a ver cómo usar eso, ¿sí? Acá tenemos el sitio, un sitio está en blanco y acá tenemos el código de ese sitio en el que ya tengo agregado Bootstrap, ¿sí? Entonces voy a empezar por crear un div y dentro de ese div me voy a crear 4 divs más o 4 divs, así está bien. Hasta los momentos no he hecho nada raro. Ahora vamos a empezar a utilizar clases de Bootstrap. La clase para agregar un contenedor es la clase container. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es generarme un contenedor que va a ser adaptable. Ahora, este contenedor no es un contenedor que agarra o ocupa todo el ancho de la pantalla. Si queremos un contenedor que ocupe todo el ancho de la pantalla, tenemos que utilizar container fluido, ¿sí? Luego, como les dije, necesitamos filas. Dentro de los contenedores van filas. Entonces vamos a eliminar estos divs y a este div le vamos a agregar la clase row, que es de Bootstrap. Y dentro de esas filas, como comentamos, cada fila va a tener columnas. Entonces acá sí podemos hacer varios divs. Vamos a copiar varios divs. Y para que estos divs ocupen cierta cantidad de columnas, vamos a tener que utilizar la clase de Bootstrap llamada col, de columna, guión, y acá vamos a establecer de cuántas columnas queremos que ocupe cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero que cada elemento ocupe 3 columnas de esas 12. Y solo para poderlo observar mejor, vamos a escribirle una columna, 2 columnas, tercera columna, cuarta columna. Si nos vamos a nuestro navegador, vamos a ver que ya se está aplicando Bootstrap. Si inspeccionamos, y es mucho más sencillo de ver si inspeccionamos, vamos a quitar esta herramienta por los momentos, vamos a inspeccionar, fíjate que aquí está la primera columna, aquí está la segunda columna, aquí está la tercera columna y aquí está la cuarta columna. ¿Por qué hay 4? Porque cada uno ocupa 3 columnas y recuerda que en una fila pueden haber 12 columnas, entonces 3 por 4, 12, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las 12 columnas. ¿Y qué pasa si agregamos un elemento más que también tiene 3 columnas? Se va a generar un scroll, ¿qué va a pasar? No va a salir, ¿qué va a hacer? Pues si guardamos, fíjate que lo que hace es que automáticamente lo acomoda
en la fila de abajo. Es decir, crea una nueva fila automáticamente sin que tú tengas que preocuparte por eso. ¿Sí? Fíjense que cada columna viene con un padding para que no esté pegado de los bordes. Y básicamente este es el sistema de grillas de Bootstrap. Un contenedor, filas y columnas. Si yo, por ejemplo, vengo acá al código, fuera de este div row, creo otro div con la clase row, eso va a ser una nueva fila. Y si escribo unas columnas dentro de esa nueva fila, acá me faltó fila, row, fíjate que me las va a separar. Es decir, esta que está acá arriba, fíjense que es la primera fila, esa que creé en el primer div, y acá está la segunda fila. Entonces esto nos permite separar de una muy buena forma nuestros diseños, ¿sí? Ahora, ¿dónde entra lo de SM, lo de MD, lo de LG? Bueno, vamos a empezar con eso, ¿sí? Vamos a colocar esto en mobile, ¿sí? Vamos a decirle que vamos a eliminar esto por los momentos, ya que no lo necesitamos, esta segunda fila. Vamos a decirle que en esa resolución de pantalla yo quiero que cada elemento me ocupe los 12 o las 12 columnas. Fíjense que simplemente se me van a colocar uno encima del otro porque están ocupando las 12 columnas de cada fila. Pero yo quiero que eso no sea siempre así. Yo quiero que, por ejemplo, en tablet ocupen 2 columnas, o sea, las filas sean de, los elementos sean de 6 columnas. Bueno, simplemente tienes que venir a la documentación, ahora que estás empezando, ir a los breakpoints y aquí te dice, si tú le colocas MD a alguna de nuestras clases, esos estilos se van a aplicar únicamente a resoluciones mayores o iguales de 768 píxeles, que justamente es la resolución en la que estamos acá. Entonces, para poder agregar esa clase simplemente tenemos que decir call y vamos a hacerlo en todos. Hacemos alt clic para seleccionar varias líneas y acá escribimos call-md- y acá vamos a escribir la cantidad de columnas que queremos que utilice de la fila. Vamos a poner que cada elemento queremos que ocupe 6 columnas. Si guardamos, fíjense que ya se me aplicaron los estilos, es decir, cada elemento ocupa 6 columnas de cada fila, ¿sí? Pero si bajamos, fíjense que siguen tomando lo que ya habíamos hecho anteriormente. De hecho, no había necesidad de eliminar la clase anterior. Es decir, simplemente podríamos dejarle el call 12 y ahora vamos a hacer un call MD. Fíjense que no cambia en nada, ¿sí? Y acá podríamos hacerlo de 3, de 4, de 5, de las columnas que nosotros querramos. Vamos a probar ahora con una resolución más grande. Por ejemplo, esta de 1024 entraría dentro de qué breakpoint. Entraría dentro de este breakpoint LG, que dice que es para resoluciones mayores o iguales a 992. Ya que acá estamos en 1024, se le van a asignar esa cantidad de columnas que nosotros escribamos en LG. Entonces vamos acá, seleccionamos todos y vamos a decirle que en una resolución LG queremos que en lugar de 6 columnas utilice 4 columnas cada elemento. Si guardamos y venimos al navegador, fíjense que ahora tenemos 4, 4, 8, más 4, 12. ¿Sí? Y esto se va adaptando según la resolución. Entonces fíjense lo que nos facilita hacer todo el diseño y toda la grilla Bootstrap. Es decir, con Grid y con Flexbox no es que sea lo más difícil del mundo, pero esto nos agiliza el trabajo. Eso sería todo por esta clase. Recuerda que simplemente para utilizar el sistema de grillas de Bootstrap tienes que establecer primero un contenedor o un container usando la clase, el nombre de la clase de Bootstrap. Después tienes que tener filas utilizando la clase row y después tienes que tener columnas que puedes establecer qué cantidad de columnas ocupa cada elemento con ayuda de las clases SM, MD, LG, etcétera, de los breakpoints que te ofrece Bootstrap. Entonces tenemos contenedores, filas y luego columnas. Recuerda que el máximo de filas
el máximo de columnas dentro de una fila es de máximo 12, ¿sí? Así que siempre tienes que llevar la cuenta de cuántas filas estás utilizando si no quieres que te empuje hacia la siguiente fila algún elemento, ¿sí? Espero que te haya gustado y que hayas entendido y nos vemos